tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a La Tertulia, el programa que saben que en esta casa, en la 8 Bierzo, ponemos en antena cada lunes, en colaboración con el decano de la prensa leonesa, con Diario de León, para abordar en profundidad asuntos que tienen que ver con el pasado, el presente y el futuro de la comarca del Bierzo, con protagonistas, con hombres y mujeres que tienen siempre que aportar, bueno, pues una opinión contrastable socialmente por su responsabilidad o por su trayectoria. Enseguida les presentamos a la persona que está hoy en plato con nosotros. Primero, deferencia para el director de la 8 Bierzo, Germán Gabela, también director de Es Radio en el Bierzo. Gracias, buenas noches. Buenas noches. También Manuel Cachafeiro, delegado de Diario de León, del decano de la prensa leonesa aquí en la comarca del Bierzo. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a hablar hoy, durante los próximos minutos, con una persona que tiene una trayectoria en el mundo sindical enorme en relación con, bueno, varios sectores, pero especialmente con lo que ha sido el desarrollo y las alternativas de la minería. Es decir, una persona que ha tenido contacto durante décadas con la administración y que por tanto tiene una solvencia a la hora de comprender qué es lo que ha estado pasando o lo que pueda pasar en esa reconversión de la comarca del Bierzo tras un siglo de actividad minera. Estamos hablando de Vicente Mirón, el nuevo alcalde del municipio de Toreno. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros, don Vicente. Encantado. Encantados nosotros de que nos transfiera también esa experiencia tan dilatada. Usted ha cogido el testigo, se había apartado del mundo sindical, pero ha habido una llamada de coger el ayuntamiento, ¿no?, de presentarse. No sé, para empezar, antes de darle la voz a los compañeros, ¿cómo se ha encontrado? Si las cuentas están en orden, si los proyectos están funcionando desde que entró usted a principios de verano. Bueno, es verdad que cuando decido dar el paso a la política, paso que durante mucho tiempo, desde el año 99, pues se venía produciendo sistemáticamente esa oferta para pasar. Primero yo nunca había aceptado porque estaba muy a gusto haciendo lo que hacía, me gustaba, yo sí que era un vocacional. Yo, por ejemplo, cuando alguien decía, cuando me presenté a las elecciones, bueno, es que este no es este ha sido sindicalista, en tono peyorativo, yo siempre lo llevo con mucho orgullo, ¿no? Pienso que haber sido representante de los trabajadores y haber ayudado en la medida a ese cambio social en este país, en la pequeñita, pero en esa medida, siempre me he sentido muy orgulloso, es un bagaje que yo llevo y del que nunca voy a renegar, ¿no? Y afortunadamente la gente en mi pueblo también lo ha entendido, ¿no? Y entonces este paso a la política se produce en un momento en que es por un lado atractivo, pero por otro lado también con cierta preocupación. No deja de ser presentarte en aquel momento y ser alcalde de un pueblo minero que durante el último siglo fue minero y solamente minero, y que ahora tiene que reinventarse porque lo que fuimos en el último siglo ya no vamos a poder seguir siéndolo. Y entonces a partir de ahí el reto era importante, las peticiones de la gente para que diera ese paso luego fueron correspondidas, y entonces pues ahora con mucha ilusión, con mucho trabajo, pero encantado de haber aceptado y encantado de ser alcalde de Toreno. Damos la palabra a nuestro compañero Germán. Y además ha conseguido un respaldo de sus vecinos importante, porque ha conseguido una mayoría absoluta que no tenía su antecesor, cargo también del Partido Socialista. ¿A qué cree que se debe ese incremento del apoyo en las urnas hacia el PSOE? ¿Al cambio de candidato? Bueno, yo no sé, si pecar de modestia, evidentemente algo pasa. Yo siempre he dicho, cuando analizaba la política desde fuera, que hay personas que llegan a la política y entran dentro de unas siglas, esas siglas tienen ya una base de voto electoral y lo que hacen es dejarse llevar por las siglas ahí. Y decía que había otro tipo de personas que llegan a la política y que sí llevan un ínteres más que aportan a ese resultado electoral, ¿no? En Toreno había 5 concejales, había un resultado que además se daba la paradoja de que los votos en Toreno en las elecciones municipales eran inferiores a las elecciones generales. Luego, al principio con mucha preocupación, porque el reto para mí era mejorar el resultado, pero también demostrar a la gente que en Toreno, con un equipo de trabajo bueno, podíamos incluso igualar o mejorar los resultados de las elecciones generales. Y así fue, ¿no? Mejoramos con un censo mucho más bajo en porcentaje, y también en número de concejales batimos el récord, y en pueblos de más de 1.000 habitantes en la provincia de León, en las últimas generales, hemos sido el municipio que más ha votado al PSOE, ¿no? Por consiguiente, creo que también aquí nosotros hemos aportado esa credibilidad y ese bagaje personal durante años, no solo yo, sino el equipo de gente que ha participado en este proyecto conmigo, porque yo tenía claro que después del ofrecimiento del Partido Socialista, el sí no fue inmediato. Primero hablé con la gente que yo quería que se embarcara en este proyecto, y cuando ellos me dijeron que sí, yo contesté a la Ejecutiva Provincial que aceptaba ese reto, pero hasta en cuanto no tuve claro con qué gente me acompañaba, estuve esperando para dar esa respuesta. Entonces, encantado de tener esta responsabilidad, y también, y reitero, encantado del equipo de gente que me acompaña en este momento. Buenos días, Vicente. ¿Y las aguas internas del Partido Socialista en Toreno cómo bajan? Pues ahora bajan calmadas, seguimos con la gestora.
Es verdad que al partido, por lo menos la parte que estamos en el gobierno municipal, no le estamos dedicando mucho tiempo, y lo siento, porque es verdad que eso hay que reconstruirlo, pero es mucho el trabajo. Hemos llegado al ayuntamiento y no tenemos tiempo más que para la gestión, porque además, si nosotros hemos prometido algo, es que vamos a hacer gestión en el ayuntamiento. No sé si vamos a hacer mucha política, hacer gestión también es hacer política, pero lo que vamos a hacer es gestión, fundamentalmente, ¿no? Entendíamos cuando dimos el paso que habría otra forma de gestionar, bueno, es que la gestión que se hacía en el ayuntamiento en aquel momento no era la más adecuada, pese a ser un ayuntamiento de nuestro color político, y que, bueno, que el Partido Socialista y los gestores en nombre de estas siglas podíamos gestionar de otra manera, y entonces eso lleva trabajo, hay que cambiar todo lo que se venía haciendo antes, y los primeros pasos ya están dados y el cambio ya se está empezando a notar, ¿no? Entonces, a partir de ahí, las aguas en el partido pues están calmadas. No significa que no haya que hacer una reestructuración interna y haya que eliminar esa gestora y volver a crear la agrupación, pero en este momento, pues la verdad es que por nuestra parte no hemos tenido tiempo, porque estamos dedicados a tiempo completo al ayuntamiento. Toreno ha sido un referente en la minería pasó a la historia y no volverá. De lo que dejó ese sector, ¿hay algo que sea aprovechable para el futuro del municipio? Sí, hay una parte aprovechable que son todos esos activos mineros. Es verdad que para ponerlo en valor, y los fondos para la transición justa que emanan de los Next Generation contemplan esa puesta en valor del patrimonio minero, contemplan más cosas, ¿no? Pero fundamentalmente esa también. Pero no nos engañemos, la inversión a realizar es muy grande. Poner en valor ese patrimonio, recuperar algunos de los pozos, recuperar esa parte de patrimonio que está ahí para hacerlo visitable, necesita inversiones muy grandes que el ayuntamiento como tal no le queda más que patear muchas administraciones para conseguir fondos para poner en valor todo ese patrimonio, que es nuestro futuro. O sea, nosotros sí tenemos claro, y lo decía antes, o sea, nosotros ya no podemos pensar que vamos a vivir de la minería, pero es que ahora nos hemos encontrado de repente con la realidad. O sea, no va a haber carbón, tengámoslo claro. Eso fue nuestro modus vivendi durante un siglo, no 10 años, no una década, 2 décadas, un siglo completo, solo vivíamos de eso, y para eso. Y ahora tenemos que reinventarnos. ¿Qué nos queda? Pues un entorno privilegiado, porque las zonas carboníferas tienen entornos privilegiados, Toreno tiene un entorno precioso, que ahora lo primero que tenemos que hacer es restaurarlo para poder enseñarlo. De hecho, estamos dando pasos ahí, y poner en valor ese patrimonio para que la gente lo visite. Si eso nosotros lo acompañamos, además, pues de poner los mimbres para que sea atractivo a las empresas, para que la iniciativa privada, la iniciativa pública, genere empleo, pues encantados de la vida, pero en principio nos ha dejado, por un lado, un patrimonio histórico que tenemos que recuperar, y por otro lado, pues nos ha dejado también pues un medio ambiente pues bastante degradado con las últimas etapas de los cielos abiertos, que es otra de las cosas también que estamos trabajando ahora, que ya está empezando a dar resultados y que es fundamental. Nosotros tenemos que enseñar a la gente lo que tenemos, y queremos que la gente vaya a Toreno. Primero tenemos que hacer dos cosas. O sea, por un lado, y es lo principal, nosotros ahora estamos, la gente siempre a la escala dicen, oiga, ¿usted qué va a hacer para que la gente vaya a su pueblo, que sea atractivo para la gente? Y fíjate que yo le doy la vuelta y yo pongo la acción por pasiva. Estamos trabajando en este momento para que la gente no se vaya de los pueblos, de las cuencas mineras. Es que ya el estadio no es cómo atraemos gente, sino de momento parar la sangría de gente. Los ayuntamientos todos estamos perdiendo población, no hay actividad. Entonces lo primero que tenemos que hacer es frenar esa sangría de gente. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues primero cumpliendo una oferta electoral, y es que los servicios funcionen. Los pueblos tienen que tener servicios, y servicios buenos. Y estamos hablando del agua, estamos hablando del alcantarillado, estamos hablando de la basura, estamos hablando fundamentalmente también de que al lado de todo eso que tiene que funcionar, tiene que haber también lo que demanda alguien cuando se va a vivir, que la enseñanza sea de calidad, que tus hijos puedan estudiar hasta cierto nivel dentro de tu pueblo, que el servicio de salud funcione, que tengas médicos, que no tengas que desplazarte para... Yo entiendo que una consulta de un cierto grado de especialización no se puede tener en cada pueblo, pero sí si esos mínimos son los necesarios. Entonces nosotros estamos trabajando primero consolidando todos esos servicios para que la gente no se vaya, y luego ya sí, el siguiente paso, que es además paralelo y colateral con este, es tratar de hacer atractivo Toreno para que la gente venga a residir otra vez al pueblo, ¿no? Sabiendo que la gente que venga a Toreno ya no va a venir a trabajar a la mina, vendrá a otras cosas. Pero lo primero y fundamental, consolidar la estructura de pueblo y de población. Pero el turismo no es el único sector que puede garantizar la pervivencia de un municipio como Toreno, ¿no? Es fundamental que lleguen empresas de un tipo u otro. Y para eso
lo que se decía, hay que hacer atractivo Toreno. ¿Cómo se puede hacer atractivo que se instalen allí empresas? Yo tuve siempre, no diré que un encontronazo porque no era así, pero divergencias con los antiguos alcaldes de mi pueblo, sobre todo cuando en mi etapa en Madrid y cuando se gestionaban los fondos Mines. Porque todo el mundo quería en su pueblo un polígono, y yo era el único alcalde que venía, incluso en esta casa, si ustedes miran la biblioteca, ahí estará. Yo decía que para Toreno me parecía que no era necesario un polígono. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos a 6 kilómetros del polígono del Bayo, por autovía. Nosotros no podemos ser un polígono en Toreno que compita con el de Bayo. Tenemos que tener una zona industrial para que las empresas que estaban radicadas en el pueblo y tal tengan una zona industrial a las afueras del pueblo, y tenemos que tener previsto suelo para que alguien que quiera incorporarse a hacer una actividad industrial en Toreno tenga ese suelo. Pero el polígono, el macropolígono grande que todo el mundo quería para su pueblo, pues nosotros ya lo tenemos en el Bayo. Nosotros, porque yo quiero competir con Ponferrada para que la gente viva en Toreno. ¿Por qué? Porque si usted va de Ponferrada al Bayo, se da cuenta que tiene que atravesar 10 semáforos, una circulación, que no hay autovía, dice la autovía Ponferrada-Toreno. No es verdad. La autovía de sí empieza en Cubillos. Los únicos que tenemos autovía directa al polígono del Bayo, sin semáforos y llamándole autovía a lo que en verdad es una autovía, pues la tenemos desde Toreno. Luego, ¿por qué la gente prefiere vivir en Ponferrada y no vivir en Toreno cuando nosotros llega antes al trabajo, tiene mejor accesibilidad? Pues porque los servicios que tiene en este momento que se ha dado todo Toreno, pues no son atractivos para que la gente vaya a vivir allí. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer atractivo Toreno para que la gente venga a vivir al municipio, aún trabajando en uno de los macropolígonos que tenemos en el entorno. Nosotros hacer un polígono ahora, que es lo que se está al uso, para competir con lo que hay, yo creo que no merece la pena, tampoco lo merecía antes. Y luego por ahí sí que es verdad que hubo un alcalde que después de alguna discrepancia, pues asumió esta teoría y trató de hacer pues, lo que era una idea en aquel momento, que luego no fue afortunada, con aquello de fluye la vida y tal, que lo que se trataba era de decir, efectivamente, nosotros no vamos a competir desde el punto de vista industrial con los macropolígonos que están hechos, pero sí podemos dar calidad de vida a la gente para que sea atractivo vivir en Toreno a la gente que trabaja en esos polígonos. Luego nosotros sí tenemos claro la definición de pueblo y luego tenemos un entorno privilegiado. Lo hemos visto, hemos hecho poquitas cosas. La corporación anterior, a través de un proyecto, pues ha hecho lo del famoso columpio de Librán. Pues eso atrae gente. En el pueblo estamos empezando allá a tener preparado parte del entorno para ser visitable. El domingo por la mañana yo me llevé una alegría cuando yo salía a comprar la prensa y a tomar café, un autobús de Valladolid con 60 excursionistas que iban a hacer la ruta de las cascadas, de Zancajones y tal, que tiene bastante afluencia, ¿no? Bueno, pues tenemos que ver que ese es nuestro futuro. Pero yo a la gente ya le dije, no os vamos a prometer que aquí va a venir la Tesla ni vamos a volver a montar Endesa, porque esto es algo que querer. Si tú crees grandes expectativas, luego vienen grandes decepciones y eso no es bueno. O sea, yo por insistir un poco en lo que decía Germán Gabela, lo que sí es cierto es que ahora mismo se está notando que las prejubilaciones son la anestesia de las cuencas mineras. Ahora sí que se está notando que hay una generación que va a poder sobrevivir sin tener esa insistencia de tener empleo en su zona. Pero también lo que quería comentarle y preguntarle en ese sentido es, ¿se va a poder solo vivir del turismo en las cuencas mineras? Del turismo solo no. Evidentemente las cuencas mineras eran de una manera y con una idiosincrasia y una forma de vida antes del carbón, y sin carbón no va a ser lo que era con el carbón, evidentemente. Que tengamos que ser como antiguamente solamente agrícolas y ganaderas, como era la Ciana, como puede ser la parte de Toreno, lo que era la parte del Bierzo Alto, pues no, yo entiendo que ahora pues esto ha evolucionado y podemos tener otros recursos. Tenemos que explotar, por ejemplo, pues todos los recursos paisajísticos. Nosotros tenemos muchos y estamos trabajando también en ese sentido. El otro día tenía una reunión con el presidente de Confederación y estamos avanzando proyectos para integrar el río, aparte de que lo necesitamos, pues también hacerlo atractivo para que la gente nos visite. Claro que tenemos que buscar el que la gente venga a vernos, se quede con nosotros, disfrute del pueblo y, si es posible, todo aquel que quiera que se venga también a vivir con nosotros. Pero tenemos que reinventarnos, está claro. Y del turismo solo no podemos vivir, pero eso es una parte muy importante porque es lo que tenemos, es lo que la naturaleza ha puesto ahí. Ha puesto un paisaje privilegiado por arriba y carbón por abajo. El carbón sigue estando debajo y de momento no vamos a poder acceder a él. Entonces vamos a aprovechar lo que tenemos, que es la parte de arriba, que son esos paisajes que en alguna parte todavía el trabajo no es fácil porque tenemos que recuperar, porque están muy degradados. O sea, ustedes han visto hace poco en los medios que va a haber una inversión de 2.100.000 euros para restaurar una escombrera. Pero ya no tenemos el problema de que el paisaje esté degradado. Es que esa escombrera, si ustedes pasan por ahí ahora, verán que tiene emanaciones, son emanaciones de gases, porque se oxidan los minerales que están ahí.
Eso es tóxico, o sea, no es que ya no sea agradable para el medio ambiente, ni que no sea agradable de ver cuando alguien pasa por la comarcal 631, es que verá que ahora mismo, si pasa como está lloviendo, está echando humo. Y eso es urgente, ya no solo desde el punto de vista paisajístico, sino de salud, el acortar cuanto antes los plazos de restauración de todo eso. Nos tenemos que reinventar y solamente con el turismo no vamos a vivir, está claro. Pero para eso tenemos mucha confianza en que todos estos planes pues generen el tejido industrial suficiente al lado del pueblo, como puede ser el Bayo, puede ser Cabañas, y a partir de ahí nosotros generar una industria auxiliar que dé servicio a eso, pero no tratar de competir con eso. ¿Confían ustedes en la transición justa, por lo tanto, que no sé si hasta el momento ha sido justa o no con Toreno, o si se ha notado en el municipio en algo? De momento nosotros no, pero también es verdad que algunos de los proyectos que estábamos pedidos por el final no se concedieron, había algunos defectos en la petición, otros bueno, pues no se ajustaban a lo que exactamente estaban los fondos, pero sí que nosotros, mira, Toreno tenemos una ventaja, y es que cuando alguien quiere ver lo que no se tiene que hacer con unos fondos como los que se hicieron en el Miner, solo tiene que ir a Toreno. Pero además esto viene dado también porque los alcaldes, yo a lo mejor es que ya me pilla con una cierta edad, con un viaje de vuelta, ya no es el de ida, y yo es que no sé si muchos alcaldes hacían obras para mayor alimento de su ego, porque yo de verdad que la gente, yo lo que he vivido, se hacen obras que la gente no pide. Por ejemplo, los fondos anteriores, lo que no se debe hacer. Vamos a empezar por lo que no se debe hacer. ¿Ustedes creen de verdad que hace 12, 14 años Toreno demandaba un centro de artes escénicas de 8 millones de euros? Los fondos Miner eran para hacer en Toreno un centro de artes escénicas. ¿Con quién íbamos a competir? Con el Teatro Bérgido. Y ese centro de artes escénicas tenía que tener la caja escénica más grande de Castilla y León. ¿Alguien demandaba eso ahí? Pues no. ¿Y qué ha sido de ella? ¿Perdón? Ahí está, hay 3 millones de euros invertidos en una mole de hormigón que no sabemos qué hacer con ella. Y que además, como la ironía se entiende mal en los medios, pero yo cuando alguien me preguntaba, oiga, ¿usted es alcalde? ¿Qué va a hacer con eso? Y yo siempre decía de forma irónica, un teatro, porque es para lo que está hecho. Tiene platea, tiene caja escénica, solo vale para ser un teatro. Y entonces decía, es que, bueno, Mirón si sale alcalde, es que va a hacer el teatro, fíjate, sigue con lo mismo y tal. No, lo que trataba de decir es que de momento para eso no hay una solución arquitectónica que estamos buscando. O sea, ideas hay muchas y además muy caras, pero vamos a meter ahora otros 2, 3 millones de euros en un proyecto que si no es un centro de artes escénicas es algo parecido, pero con otra actividad, ¿y qué hacemos? Ya en vez de tener 2 millones enterrados y medio, enterramos 5. Eso no se puede hacer. Proyectos industriales, lo que no se puede hacer. Todo el mundo sabía, porque se dijo, otra cosa que no quiero enterar, que la fábrica de producción de biodiesel de Toreno nunca iba a funcionar. Yo lo dije, no va a funcionar nunca. Y daba la explicación. En aquel momento yo participaba en el Observatorio de la Energía. Sabíamos cuál era el precio del biodiesel que se importaba de Argentina. Sabíamos que en España no se fabricaba biodiesel porque no era competitivo. Pero ¿qué pasaba? Que con los fondos Miner llegó una empresa, filial de una multinacional americana, y se instaló allí. Y dijo, acompañado del alcalde, que no le importaba mucho que fabricara o no, lo que le importaba era la venta de puestos de trabajo de un proyecto que iba a ser, háganse la idea, 100. Que se quedó en 50 y tuvo su subvención, que luego con los remanentes se le pagó el otro 50, con lo cual el empresario no arriesgó un duro. Al empresario le daba igual, que luego había que meter gente, porque había un compromiso de empleo y había una oferta por parte política de que se iba a crear empleo. Era igual porque se pagó con fondos de formación de la Junta de Castilla y León, que era el gobierno del alcalde de turno. Luego al final tenemos una fábrica de biodiesel que ni ha funcionado, ni a la corta se espera que funcione. Y ahora hay que buscar una salida y decir, oiga, ¿ustedes qué proponen para eso? Digo, mira, lo primero que tengo que tener es la propiedad, y eso tiene un dueño, que además como no le ha costado, pues ahí sigue con eso. O sea, es que eso no puedes llegar tú a decir mañana yo actúo sobre eso. No, eso tiene un propietario que decidirá con eso lo que quiere hacer. Nosotros podemos decirle, oiga usted, dele una vuelta a esto, mira a ver qué quiere hacer con esto. Entonces, tenemos claro lo que no queremos hacer. Y no queremos hacer lo que se ha hecho hasta ahora. Ahora vendrán fondos nuevos, pues los vamos a utilizar para poner en valor todo ese patrimonio. Tenemos, porque esto fue de aluvión, cuando llegó la crisis, a Toreno le cogió con 2 promociones de viviendas a medio terminar, con un empresario que está en Madrid o con un promotor que no quiere saber nada de eso, porque primero no los quiere terminar y segundo dice que no los va a vender y seguramente en este momento con razón. Bueno, pues tenemos que ver si podemos también complementar eso, hacer un plan de vivienda joven. Proyectos tenemos muchos, pero sabiendo que no podemos cometer los errores que cometimos antes, ¿no? Entonces vamos tentándonos mucho la ropa y de momento no hacemos ninguna promesa. Primero tenemos que ver, ahora que vendrá la nueva partida, qué es lo que hay y, como digo, de momento, hasta que eso no venga, lo primero que tenemos que hacer es dotar al pueblo de servicios que estaban bastante deficientes y hacer la vida agradable a la gente que vive de momento en Toreno y en el ayuntamiento, me refiero, claro.
¿Qué servicios son esos? ¿Qué servicios necesita Toreno ahora mismo? Pues mira, Toreno necesita que la calidad del agua sea buena. Toreno necesita, como hemos hecho en esta última temporada, hemos acabado ayer, que las bases de decantación, de lodos, de la traída, pues se limpien periódicamente y no cada 6 años como se venía haciendo. Necesitamos depurar nuestras aguas residuales para prevenir el medio ambiente y preservar el medio ambiente, porque es lo que queremos vender, y tenemos que tener las depuradoras, las EDAR, funcionando, y para eso ya es verdad que me he reunido con el consejero y estamos haciendo un plan de reparación y de mantenimiento de las depuradoras. O sea, necesitamos que el Instituto de Toreno, que está dotado cuando se hizo para dar la nueva formación que se está dando ahora, tenga un módulo. Y para eso tenemos que tener en cuenta también que lo mismo que nos hemos manifestado hace unos días por el tema de la nueva proliferación de los parques eólicos en zonas donde no son recomendables, pues que, por ejemplo, en las cuencas mineras, pues nosotros no podamos estar en inferioridad a la hora de pedir un módulo. Nosotros, le digo, nosotros estamos hablando de medio ambiente, de turismo sostenible. Y entonces hay módulos destinados a ese sector. Tenemos el entorno, tenemos las aulas y tenemos el paraje para hacer las prácticas. ¿Saben ustedes a quién se lo ha dado la Junta de Castilla y León? A un colegio concertado de Valladolid el año pasado, estuvo en los medios. O sea, nosotros necesitamos dotar de esas, la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León tiene que tener en cuenta que las comarcas mineras no solo se van a dotar para salir adelante de esa industria, sino que necesitamos también tener esos servicios. Y entonces, a partir de ahí, servicios sanitarios, o sea, que funcione el centro de salud, servicios de atención a los mayores. Y en eso estamos. El geriátrico ahora también, pues estamos haciendo una reforma que es importante, porque vamos a hacer ya pues, hacia los nuevos módulos de convivencia, por donde va ahora ya estamos restaurando toda una segunda planta del geriátrico para adaptarla a eso. O sea, estamos trabajando en estas cosas del sector servicios, que es fundamental. Y lo otro, pues esperemos que con los fondos de Generation, con la transición justa, hace poco se hablaba otra vez de la nueva prórroga de los fondos de aportación del Estado y de Europa y de la Junta de Castilla y León, pues iremos viendo a lo que accedemos. Pero ya le digo, nosotros ellos somos muy cautelosos, porque experiencias negativas tenemos muchas y no queremos caer en el error de lo que hemos criticado. Esperamos un segundito que nos comentan los compañeros. Llegamos ya al Ecuador de la tertulia. Enseguida regresamos con Vicente Mirón. Hasta ahora. Seguimos en la tertulia con Vicente Mirón, alcalde de Toreno. Le dejamos casi con la palabra en la boca. Le había preguntado Germán Gabela sobre servicios. Hablaba usted de calidad del agua, de depuración, de educación, de sanidad, de tercera edad. Alguna cosa más, ¿no? Bueno, pues nos quedaría también. Nosotros ahora tenemos, pues fíjate lo que son las cosas. Tenemos un club de fútbol que gana en el campo lo que luego no podemos mantener por los costos que significa el ascender de categoría, ¿no? Pues ahora también estamos viendo todo el tema de instalaciones deportivas y hay algo fundamental, ¿no? Aparte de corregir ineficiencias, que en todos los sitios hay, la administración pública, y yo soy muy partidario de la empresa pública y de la administración, una parte muy importante la pasé en una empresa pública, quiero decir, pero es verdad que también genera ineficiencias y a veces eso hay que corregirlo, ¿no? Pues todo el tema energético también es muy importante, ¿no? Tenemos importantes ineficiencias, gastamos mucho energía, tenemos que ahorrar y también, pues fundamentalmente, como te decía, pues esto viene dado porque tenemos una serie de instalaciones deportivas que hay que adecuar, pero que en este momento hay que adecuarlas a los ingresos que tiene el ayuntamiento y que tenemos que potenciar que esa actividad se haga también en Toreno, que la gente no tenga que bajar a Ponferrada para hacer la actividad física y a la vez conjugarlo con los pocos ingresos que tenemos. Nosotros, si ustedes lo miran, el presupuesto de Toreno para inversión real al año tiene 45.000 euros. O sea, si nosotros de 2.100.000 quitamos 1 millón de euros que se va en gastos de personal, otro 1 millón se va en gasto corriente, en gasto normal. Nos queda del presupuesto para inversión real 45.000 euros. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, pues llamar a muchas puertas y que nos hagan caso para tratar de seguir hacia adelante y tratar de que el pueblo no se nos quede, claro, no se nos muera. Que no va a ser el caso, ya se lo digo. Una de las diferencias que hubo entre la reconversión de esos años que habla entre Asturias y León fue la apuesta de Asturias por la autovía minera que puso en el mapa a Langreo. Yo creo que fue realmente algo acertado en el Principado de Asturias. En el caso del Bierzo se empezó una autovía hacia Asturias y se quedó en Toreno. Es decir, casi el único municipio minero que no puede hablar de que no tiene infraestructuras es casi Toreno porque tiene autovía, pero no sigue hacia arriba. ¿Qué visión tiene de esa autovía o como se llame
Toreno-La Espina en Asturias y si cree que alguna vez se va a hacer. Yo espero que sí. A mí me da mucha envidia. Todos cuando llegamos a Mieres y cogemos la S1 y cortamos la autovía minera que tienen los asturianos, decimos, bueno, nosotros a lo mejor algunos fondos sí que estuvieran mejor empleados en esto que no en otras cosas, ¿no? Pero bueno, eso ya ha pasado y a nosotros nos vendría muy bien una autovía que comunicara Ponferrada con Asturias, para nosotros sería fundamental a la hora del desarrollo, a la hora de que hubiera circulación y que la gente pasara por Toreno. Date cuenta que yo creo que esa autovía, igual que la 76, pues sería fundamental, ¿no? ¿Que algún día se puede hacer? Los asturianos tienen más interés y más empeño en hacerla que nosotros, evidentemente. Si fuera por ellos, igual este proyecto ya estaba más encaminado. Aquí, por lo que sea, pues siempre ha sido un proyecto que se ha contemplado, pero que es verdad que no se ha dado pasos mínimos ni siquiera para hacer un estudio de detalle, para ver cómo el desarrollo. Si se hace, yo soy poco optimista, tardará mucho en hacerlo. Yo tengo una edad y no sé, ojalá la vea hecha, pero en un mandato 2, que es lo máximo que yo voy a estar en esta alcaldía, si mis vecinos quieren, yo creo que no la voy a haber hecho, siento mucho, y siendo tan fundamental, yo sinceramente en este momento me engañaría si dijera que no soy muy pesimista en cuanto a verla hecha a corto, incluso a medio plazo. Pero es cierto que a lo mejor ha llegado el momento, teniendo en cuenta que se va a abrir la variante de Pajares, el sueño ese siempre jovellanista de Asturias de romper barreras con la meseta, y un poco lo que queda es esta parte hacia Galicia y hacia el Bierzo, desde Asturias. El Principado incluso ha apostado por esa carretera de Valdeprado hasta el límite. Eso es. Es decir, que hay como una serie de pasos en Asturias, pero sin embargo en León y en el Bierzo todavía no se está viendo esa proyección que puede tener esa carretera de alta capacidad hacia Asturias. Claro, pero lo tenemos en todas las infraestructuras. O sea, el Bierzo, estamos metidos en una isla con relación a las comunicaciones que no tiene el resto de la meseta y que no tiene Castilla y León, a lo mejor un poco Soria allí en la zona, pero nosotros, comparados con nuestros vecinos, dense cuenta que ya no solo es la infraestructura viaria o sea, la carretera, sino también la ferroviaria. O sea, los asturianos ahora están a punto de abrir ya la variante del tren de Pajares, tendrán AVE, ya les comunica con León, por arriba tienen la 8, están comunicados con Cantabria, con el País Vasco, con Galicia, quiero decir, tienen unas excelentes comunicaciones. Nosotros ese tren lo perdimos hace tiempo, incluso hubo presión, yo me acuerdo, para cuando se estaba viendo la posibilidad de que el AVE que hacia Galicia pasara por el Bierzo, pasara por Zamora, pues las presiones de Galicia y de Madrid eran fundamentales. En aquel momento se decía que como Manuel Fraga gobernaba la Junta, bueno, que presionaba mucho y tal, pero estaba claro que yo que estaba allí palpaba aquello, o sea, la opinión pública en Galicia prefería siempre el AVE por aquel lado, ¿no? Pues entonces, a partir de aquí tenemos un problema, porque además ahora dense cuenta una cosa. O sea, si nosotros queremos reinventarnos y queremos tener una parte importante de industria, tenemos que tener claro que esos productos tienen que salir al mercado por unas vías que sean rápidas y que permitan poner estos productos en el menor tiempo posible en el mercado y en los centros logísticos. Y eso en este momento aquí no se da. Eso es un hándicap importantísimo para el desarrollo de la comarca. No solo ya de mi pueblo, sino de toda la comarca. Porque además ahora tenemos que tener en cuenta una cosa. Antes, yo aprendí cuando estuve viviendo en Madrid que la distancia ya no se mide en kilómetros, se mide en tiempo. A mí no me preguntaba alguien, oiga, ¿usted a cuántos kilómetros vive de tal sitio? Me preguntaba, ¿cuánto tarda usted en llegar a tal sitio? O sea, y es fundamental. O sea, los tiempos en el Bierzo son tiempos de hace medio siglo. O sea, ir a León es más que ir de Madrid a Valladolid, pero con diferencia. O sea, eso, mientras nosotros no tengamos arreglado eso, tenemos un lastre importantísimo para el desarrollo de esta comarca. Las comunicaciones son fundamentales. A Toreno, ¿cómo le vendría eso? Vamos, ustedes se cuentan ahora a Toreno que estuviéramos comunicados con la A6 a través de la autovía que nos lleva hasta el Bayo y por arriba con Asturias a través de la autovía esta minera que se podía enlazar a través de Valdeprado. Sería ideal para Toreno eso, para el desarrollo de nuevo. Pero lo mismo que le digo que sería ideal, también le he dicho antes y le vuelvo a reiterar, que yo a medio y a corto plazo no lo veo, porque no hay un interés político por parte de la administración, y yo le digo a la autonómica, de dar una solución a este tema, que es fundamental para nuestro desarrollo. Yo siento ser pesimista, pero de momento ese hándicap lo vamos a seguir teniendo en esta comarca. Con respecto al Ponfeblino, ¿es usted más optimista? ¿Lo ve más cercano? ¿Lo ve viable? ¿Y lo ve rentable económicamente para municipios como el suyo, por lo que atraviesa? Esa es una buena pregunta y yo, si me permite, no me queda más remedio que ser políticamente correcto. Yo veo el Ponfeblino como un proyecto tractor importantísimo. Yo siempre digo, y además créeme que lo digo de verdad, o sea, si yo fuera el alcalde de Villablino, si yo estuviera en la Ciana, yo lucharía a muerte por ese proyecto.
es un proyecto tractor que de verdad enlaza la comarca de Laciana con el Bierzo. Y eso, a Laciana eso va a ser muy importante porque va a llevar gente a Laciana, que también está atravesando una crisis importantísima como comarca minera que es. A los pueblos del recorrido, yo no sé si el proyecto será tan beneficioso, pero nosotros estamos inmersos en ese proyecto, pero somos parte del consorcio y vamos a seguir apostando por él. Pero ahora mire usted, yo no sé si ahora, pero ahora la realidad, por fin, nos ha dado de bruces. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos sabemos que ese es un proyecto que necesita muchísimo dinero. Mire, este es un proyecto que llega a los primeros planes miner. El proyecto se contempla y el coste del proyecto no llegaban todos los fondos de turismo de los primeros planes miner de Castilla y León solo para pagar ese proyecto. Porque algunos entendíamos, viendo el trabajo de la consultora, que había que hacer salidas de emergencia, que había que hacer evacuación de los túneles, que había que hacer todo el movimiento de telecomunicar todo el recorrido, etcétera, etcétera. Asentamiento de taludes, viaductos, tal. Hubo quien dijo que no, que como el tren desde el año 21 ya bajaba por la vía, que con poner los vagones y la máquina a funcionar ya valía. Estaba claro que no valía y ahora el proyecto ya es más realista. Y en la medida que es más realista, en la medida que ahora hay fondos que contemplan específicamente este tipo de realidades, porque antes esto eran fondos para turismo, esto ya es otra cosa. Lo que se está planteando ahora con los Next Generation y con los proyectos tractores que vienen de Europa ya es otra cosa. Yo ahora lo veo más factible. Que el recorrido sigue siendo mucho. Yo es que, de verdad, cuando alguien está empezando a ampliarlo a Ponferrada, digo, bueno, ya me conformaría yo, fíjese usted, que se hagan 2 etapas y que llegue hasta Cubillos, fíjate. Que esto es una cosa mía, que tampoco es el ponfeblino lo que piensa hacer. Pero sí es verdad que, bueno, yo entiendo que es un proyecto tractor importante y que a nosotros tendremos que ver cómo enlazamos el que la gente vaya a Toreno y quiera ver Toreno, si lo que pasa es en el tren, ¿no? Pero bueno, buscaremos la manera de complementar lo que nosotros hagamos con el proyecto del ponfeblino. Tendrá que tener parada en Toreno, si no, malamente, ¿no? Claro, tendrá que tener parada en Toreno y nosotros tendremos que tener en Toreno algo que sea atractivo, pero no solo en Toreno, no sé qué, que vamos a ver, el tren como tal es un viaje, bueno, bucólico puede ser, lo que pasa es que también es cierto que sería más bucólico si hubiera la máquina de carbón, que fuera con aquellos antiguos vagones en los que yo bajaba a estudiar a Ponferrada. Eso ya no va a ser. O sea, se está hablando ahora de unas máquinas que van a investigar una tecnología para que funcionen con hidrógeno verde como combustible, unos vagones que sí estarán más altos a la época, pero aquel sueño bucólico de cuando todos vemos estos reportajes en blanco y negro del tren subiendo y bajando, tal, eso ya no va a ser así. El paisaje del tren, el recorrido sigue siendo igual de precioso para visitar, ¿no? Pero luego la gente cuando llegue a Villablino, pues tendrá que hacer algo en Villablino, tendrá que visitar cosas, tendrá que ver algo. Yo no sé si va a dar el viaje para visitar tanto pueblo del recorrido que tiene pensado que eso sea un proyecto para ellos, ¿no? Por eso digo que el proyecto como tal es un proyecto de tractor y luego ya cada uno tendremos que buscarnos la vida a la hora de adaptarlo a ese proyecto. Pero ahora tiene más visos de convertirlo en realidad que hace años, porque ahora por lo menos ya sabemos lo que hace falta para que el tren funcione. Yo tengo el recuerdo de la marcha de MSP, de la primera, y tengo una imagen que recuerdo de cuando cubría el acontecimiento, bajando hacia Matarrosa, un bar que había allí, una mujer, la del bar, que ofreció todo lo que tenía, manzanas, bebida para toda aquella gente, ánimo minerines, recuerdo de sus palabras, y esto lo quiero relacionar con lo que es la memoria minera. Se está trabajando en la memoria minera en los ayuntamientos mineros del Bierzo. Lo digo porque, por ejemplo, en la térmica cultural, que es un gran proyecto, yo no lo niego, pues se está contando la minería de Andalucía, pero no se está, no sé si hay en los municipios mineros esa conciencia de que es el momento de contar esa memoria minera. Claro, por eso cuando nosotros planteamos toda la recuperación, estamos también hablando de musealizar esa parte, ¿no? O sea, que nosotros tenemos una parte muy importante, pero que tenemos que poner en valor. Han pasado muchos años. Cada año que pasaba se iba degradando más ese entorno, se iba degradando esto. Fíjese que no se ha perdido esa conciencia. O sea, la gente que sigue en las cuencas siguen siendo mineros. Y el minero esa conciencia la va a tener siempre y el entorno lo va a tener siempre. Y usted ha puesto un ejemplo que es el de Matarrosa. Matarrosa a mí me encanta ir allí. Pero hay que contarlo, Vicente, hay que contarlo. Claro, efectivamente. Y nosotros vamos a tratar de poner en valor todo eso, porque si no, lo otro sería ver pues un paisaje muy bonito de robles, del río Sil y tal, pero es que eso hay que acompañarlo de ese sentimiento, de esa cultura, de lo que esto ha sido, de esta tierra,
enseñar lo que fuimos, que además a la gente eso le gusta. Ustedes recuerdan porque lo cubrían, aquellas marchas mineras. Eso se hacía y tenía un componente además, yo no sé si romántico, pero tenía un componente más allá del meramente industrial, de un sector que estaba en reconversión. Cuando la gente nos acompañaba en las marchas, cuando la gente se volcaba con las marchas, se volcaba precisamente con estas, porque había otros sectores en reconversión, con más lucha, con la misma lucha, pero esto tenía un componente especial. Y yo creo que eso, usted tiene razón, pues igual hemos abandonado un poco y hay que recuperarlo. Si perdemos la memoria, habremos perdido todo, y la memoria de nuestras cuencas es minera. Y yo me alegro mucho que saque usted Matarrosa, porque yo creo que si hay un pueblo minero, por definición, eso es Matarrosa del siglo. Incluso Zapatero contaba de un acto del PSOE, de los primeros que él recuerda en Matarrosa. Claro. De hecho, en la campaña, él vino a Matarrosa, en la campaña municipal, vino a Matarrosa y tuvimos una jornada con la gente de Matarrosa, y él se siente muy identificado con aquella gente y tal, ¿no? Y efectivamente, o sea, porque cuando nosotros en las cuencas hablamos, y en el Ayuntamiento de Toreno hablamos de minería, pues es verdad, pero Toreno ya era, si me permite la expresión, guardando la distancia, más cosmopolita, pero Matarrosa tenía ese gen minero. Matarrosa era el pueblo minero que todo el mundo entiende que es eso, inminentemente minero. Y eso todavía la gente que vive allí lo sigue teniendo. Y nosotros celebramos Santa Bárbara, pero como en Matarrosa no se celebra. Es decir, más allá de lo que es la imagen eminentemente religiosa y la procesión, tiene ese día para ellos sigue teniendo una connotación muy especial. De hecho, aprovecho que este año, adelanto además en primicia, vamos a concederle una distinción del Ayuntamiento, que es la Picota de Plata, a alguien que fue muy importante en Matarrosa en los años 60, que fue Javier Rodríguez Sotuela, el cura de Matarrosa, que tanto hizo por las condiciones no solo de vida de los mineros, sino también condiciones laborales. Cuando la huelgona, las huelgas de la minería, aquellas primeras huelgas en la dictadura, que lo pagó caro, con detenciones y con persecuciones y demás, ¿no? Pues nosotros, si forma parte de recuperar esa memoria, pues la Picota de Plata que se le da a gente cuando ha hecho algo significativo por el Ayuntamiento, creemos que es importante que Javier Rodríguez Sotuela tenga esa distinción, porque también somos herederos de esa memoria minera. El portal web idealista.com colocaba a Toreno como el municipio, el pueblo de Castilla y León que más interés suscita entre los extranjeros para residir. ¿Le ha sorprendido? ¿Tenemos ahí un nicho de población latente? Mire usted, yo siempre digo, como sigamos así, se va a vaciar antes Toreno que Librán, que Pardamaza, que Villar de las Traviesas o que Santa Marina. Porque mientras en Toreno tenemos un parque de vivienda, en algunos casos sin terminar, en otros casos vacía, ustedes ponen una vivienda a la venta en cualquiera de los pueblos de las pedanías de Toreno y automáticamente le preguntan por él. Otra cosa es que, bueno, se ajusten en el precio y demás, pero no pasa media hora desde que esté colgado en algún portal de internet que no haya alguien preguntando por eso. Porque es que están en un entorno privilegiado, es verdad. O sea, si nosotros conseguimos recuperar eso, tenemos un entorno privilegiado. ¿Qué sucede con esto? Pues que tenemos que tener mucho cuidado. Y nosotros cuando hemos hecho Concejalía de Turismo, le hemos añadido un ítem más de turismo sostenible. Nosotros, para que hagan una idea, queremos que la gente venga a vernos. Queremos poner en valor todos esos recursos. Pero lo que no queremos, lo mismo que no queremos el Centro de Artes Escénicas, tampoco queremos, valga el ejemplo, aquello famoso de saber mismo en España del turismo de sol y playa. No queremos que se llenen los pueblos de ese tipo de turismo, es lo que tenemos en el Ayuntamiento. Porque, entre otras cosas, yo se lo decía al pedeano de Librán, el columpio, ustedes saben que ha tenido mucho... Ahora todo el mundo lo imita, tal, pero bueno, nosotros decimos que aunque hagan un columpio más grande, nunca lo van a poder poner en un paraje como el que tenemos allí, porque eso no lo hay en otro sitio más que en el cañón del río de Pardamaza, y eso es imposible ya, ¿no? Ahí nos ganarán en altura en el columpio, pero en el paisaje donde está ahí no nos van a poder ganar. Pero tenemos otra cosa, o sea, podemos morir de éxito. O sea, los pueblos hay que adecuarlos para que asuman esa llegada de visitantes y poder hacer infraestructura. Nosotros ahí tenemos un proyecto importantísimo que tenemos que sacar adelante, de puesta en valor de todo eso. Pero también sabemos que tenemos que acompañar a los pueblos con una infraestructura. La gente ya empieza a quejarse en Librán. ¿Por qué? Porque llegan la gente con los coches, no hay un aparcamiento disuasorio, se meten por el pueblo, la gente no puede sacar su coche cuando tiene que salir. O sea, es verdad que se ve vida. Ustedes no saben el movimiento que tenemos ahora. Es una carretera que se ha ensanchado un poco, pero sigue siendo una carretera de montaña. O sea, tenemos que hacer conjugar el tema del mantenimiento del ecosistema y el tema de la vida en los pueblos, porque en esos pueblos, más allá de que vengan los turistas y se vayan, tiene que haber gente que mantenga vivo eso. Y nosotros ahí, como decimos, por un lado, turismo sostenible y compatible con la vida en los pueblos. Ayer hubo una manifestación en Ponferrada contra los macroparques solares y eólicos. ¿Cuál es su posición? Pues mire, yo estoy a favor de las energías renovables,
Pero fíjese que otra vez apelamos a la experiencia en ese caso también fue negativa. Nosotros en León tuvimos, o sea, en Castilla y León en aquel momento hubo un plan importante de renovables. Y yo cuando nos reuníamos, y el director general de turno en aquel momento, cada vez que había una reunión, casi doblábamos el parque de la instalación de parques, y cuando estábamos en 11.000 megavatios, de repente a la siguiente reunión ya estábamos en 18, la propuesta para el año siguiente era de 24. ¿Por qué? Porque el negocio ahí era más la promoción. Y cuando hablamos de energías renovables, en Castilla y León el precedente no es bueno, porque la gente lo asocia a algo que no es positivo. Aquí siempre hablamos de la trama de las renovables, acuérdense ustedes. Entonces la gente, como que aquello idílico de la energía verde, del aire, del sol, aquí se transformó en el, permítame la expresión, casi en el timbo del tocomocho. O sea, aquí de lo que se trataba no era de generar energía, sino de ver cómo ganábamos dinero a cuenta de generar energía, en depende de qué condiciones, o en algún caso, a cuenta de generar condiciones para venderle a otro para que generara energía. O sea, aquí la trama eólica era, yo monto una empresa conjunta con usted con un capital de 16.000 euros, de 6.000 euros empezamos a funcionar, yo le arreglo a usted el tema de los proyectos y cuando ya están las autorizaciones dadas, usted me compra mi parte por 10 millones de euros. Eso en general y a grandes rasgos era lo que era la trama eólica, ¿no? Y eso hizo mucho daño, porque la gente empezó a recelar de las renovables. Y también hay que recelar mucho también de los promotores de los parques, porque ya no es tanto la agresión que puedas tener con el parque, sino con las líneas de evacuación. Y si alguien pretende hacer compatible el medio ambiente con la energía verde, tiene que tener claro el respeto al entorno. Y yo fíjese que ayer cuando veía la manifestación y yo decía, por lo que oía, digo, fíjese que no es tanto que en un momento dado en una montaña haya un parque eólico, como que luego tengamos una línea de evacuación de 30 o 40 kilómetros que atraviese una parte importante de algo que agrede a lo que hay. Y entiendo a la gente que hace esa manifestación, la entiendo. O sea, si nosotros en El Bierzo queremos vender algo muy parecido, si me permiten la expresión, a lo que tienen los americanos con California, extensiones de viñedos, con palacetes, con su bodega, que son visitables, y vendemos ese turismo, vendemos ese entorno, y nos va a ir bien en ese sentido, porque hay emprendedores que saben muy bien el negocio del vino, conocen muy bien ese negocio, y si nosotros venimos con otro tipo de negocio, le vamos a perturbar ese, que es el autóctono, el de ahí. Luego, energía verde así, sí, pero con otras perspectivas y sin agredir ese entorno que ellos quieren respetar. Miren, nosotros en Toreno, pues hace ya años, se decidió, cuando se dieron las normas subsidiarias, que se iba a prohibir la instalación de parques eólicos en Toreno. Nosotros somos el único ayuntamiento, no sé si habrá más, de Castilla y León casi seguro, que tiene prohibido en su norma subsidiaria la instalación de parques eólicos. Pero ¿con eso hemos arreglado algo? Pues en principio sí, pero también tenemos en cuenta otro factor, y es que el impacto visual que tendría Toreno desde el pueblo con un parque eólico no está en nuestro municipio, sino que está en el de Noceda, con lo cual si el Ayuntamiento de Noceda decide hacer el parque eólico, nosotros tenemos un impacto visual muy grande, pero no vamos a poder hacer, no vamos a tener ningún recurso, ni la Junta Vecinal de Villar de las Traviesas, que está justo debajo del parque, que es el Ayuntamiento de Toreno, tendrá ningún ingreso. Luego yo creo que esto hay que llamar a la cordura, hay que llamar a que son necesarias las energías renovables, pero que no agredan entornos, que no se pongan allá donde compite con otro tipo de actividad, y que yo estoy convencidísimo de que se pueden poner parques eólicos en sierras que en este momento no son productivas de ningún sentido, teniendo mucho cuidado en no agredir, no tanto con el parque también, sino con las líneas de evacuación. Usted, por ejemplo, no se adhirió como consistorio a ese manifiesto, ¿por algún motivo? Bueno, nosotros tenemos la proposición, la estamos debatiendo, no hemos hecho un pleno, yo no digo que no la vamos a llevar al próximo pleno que tengamos, pero nosotros esa parte, digamos, que no tiene nadie, que es de estar cubiertos por la norma subsidiaria, la instalación de parques, tenemos que ver también un poco, y yo creo que lo van a entender, la diferencia que hay entre ese Bierzo agrícola, ese Bierzo de turismo, ese Bierzo de vid, de frutales, y el Bierzo alto y la montaña. Usted, por ejemplo, ahora yo tengo que ver muy bien a qué me opongo. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos, por ejemplo, todo lo que era el complejo de Victorino Alonso, que está en Toreno, lo que eran Tracitos de Gaitarra antiguamente. Una parte la va a restaurar Traxa, otra parte sigue siendo propiedad de la empresa y ahí no se va a hacer nada. Ahí hay unas balsas de decantación, hay estériles, hay material de chatarra. Usted supóngase que de repente esa empresa diga que donde hay eso,
que quiere montar un parque solar con una planta de generación de hidrógeno verde. Pues yo tengo que tener claro, porque yo sé que a mí una moción no me obliga a nada más que legalmente no me obliga. Pero yo tengo que saber lo que firmo porque luego soy esclavo de lo que firmo. No tanto con repercusiones que puedan tener jurídicas, sino por mi propia conciencia. Entonces tengo que darle muchas vueltas a eso porque yo, si en un paisaje degradado por el carbón, es que nosotros venimos de otra cultura. O sea, si nosotros es que, ¿qué hay peor que una explotación a cielo abierto? ¿Un parque solar? Pues a lo mejor no, dependerá de la ubicación, pero la oposición como tal no nos vale. Y el entorno del Bierzo Bajo no tiene nada que ver con el entorno del Bierzo Alto. Por eso no digo yo que no lo hagamos, pero que lo vamos a pensar y seguramente modificaremos algo de la moción. Quedan un par de minutos, un par de preguntas. Sí, las ferias. Toreno busca también en las ferias una manera de crear riqueza en el municipio. Tenemos las candelas. ¿Hay alguna más en estudio? Se hizo una que fue importante, que fue lo de Carbon Tour. Ayer mismo yo tenía una reunión para ver la posibilidad de relanzarlo. Fue una experiencia que se agotó, fue muy efímera, pero es verdad que tuvo repercusión, incluso desde Asturias, antes que hablábamos de Asturias, UNOSA se interesó por el proyecto, incluso ahora nos invitaron, que no pudimos asistir, a unas conferencias que ellos hacen, a unas jornadas para que explicáramos este proyecto de Carbon Tour, pero volvemos a lo mismo. Nosotros tenemos ahora mismo la limitación presupuestaria, o sea, si no tenemos ayudas es muy complicado, porque nosotros no tenemos ahora ingresos de IBI como puede tener otros ayuntamientos o demás, ¿no? Porque no hay actividad industrial, no hay minería. Entonces, si nosotros tenemos ayudas, eso también es una parte importante de potenciación del ayuntamiento y yo creo que esas ferias, si no las dos, o una en un nivel más bajo, pero la otra ya a un nivel que tenga cierta repercusión, más allá incluso de lo que es el Bierzo, lo que es León, como sería Carbon Tour, sí nos interesaría promocionarla. ¿Sí? Creemos que es una buena línea de promoción. Pues en breve. Sugiere que va a estar 8 años como máximo, o dejó caer antes. Siempre. ¿Con qué proyecto o con qué objetivo le gustaría irse de alcalde? Solo faltaba que después de haber estado toda mi vida pública comprometido con los 2 mandatos, ahora, con 66 años que acabo de hacer, rompiera ese compromiso. No. Saben que yo tengo un compromiso por 4 años, que puede ser prorrogable a 8, pero nunca más de 8. Es verdad que eso tiene una excepción, déjeme que la diga porque alguien me puede decir que estoy mintiendo. Yo fui vocal del comité de empresa 24 años. No diré que muy a mi pesar de Endesa, porque estaba encantado de estar ahí. Pero eran mis compañeros los que de alguna manera, yo era vocal de ese comité de empresa aunque estaba en Madrid. Yo no sé si sentimental es la palabra, pero bueno, que tampoco ejercía como tal en ese comité, simplemente era una vinculación que ellos querían mantener conmigo y yo con ellos. Pero lo que son la Secretaría General, tanto en Madrid como luego en el Bierzo o la Ejecutiva en Castilla y León, nunca pasé de los 2 mandatos y en la Alcaldía de Toreno tampoco voy a estar. Creo que en 2 mandatos lo que tenemos en marcha, que hemos puesto, es suficiente. Creo que hay miembros suficientes para que el ayuntamiento esté muy bien gestionado y en este equipo de trabajo, de los 8 que somos, yo por edad me retiro, pero cualquiera de los 7 que quedan está perfectamente capacitado para llevar adelante con otros equipos la gestión del ayuntamiento perfectísimamente. Está claro que el día que yo me vaya no se me va a echar de menos porque la gente que venga es más joven y más capacitada que yo para llevar adelante este proyecto. Pues muchas gracias, don Vicente Mirón, por estar con nosotros esta noche. Encantado de estar con ustedes. Buenas noches. A Germán Gabela por estar con nosotros. A Mónica Chapeiro, gracias a usted también. Muchas gracias. Y a ustedes, pues emplazarles para una próxima cita en la tertulia dentro de una semana con protagonistas de la actualidad, del presente y del futuro del Bierzo. Hasta entonces.